Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Como verán, estamos en el mismo lugar que les mostramos en el video anterior, una especie de camping agreste en Estados Unidos que es gratuito y está muy bueno. Pasamos unas 4 noches, si no me equivoco, acá. Y ayer pasamos un día muy complicado, hubo guerra en Blanquita y no fue con Belu. Se nos metió un ratón otra vez en Blanquita, ya creo que la cuarta vez, y no lo pudimos sacar. Hasta lo pudimos grabar y todo, le pusimos la trampa y todo, pero no cayó. Así que pasamos una noche horrible, no dormimos nada, nos despertaba el ratón, no quedó otra que pasarla como pudimos. Vamos a salir a caminar un poco, así que capaz que cuando se queda solo se anima a ir a comer y cae en la trampa. Miren, ese es el lugar donde dormimos. En el video anterior les mostramos hasta con el dron. Todas las montañas que se empiezan a ver ahora en la pantalla y atrás, esas pertenecen al Parque Nacional Zion, uno de los parques más turísticos de todo Estados Unidos y que hoy vamos a ir a conocer. No pudimos ir tan temprano como queríamos porque no habíamos dormido nada, pero bueno, vamos a ir primero a buscar lugar para estacionar a Blanquita y después desayunaremos ahí. ¿Cómo estuvo esa noche, Belu, con el nuevo integrante de Gringuito? Complicadísima. Hoy lo sacamos, hoy lo sacamos, tengamos fe. Hoy tiene que salir. No entiendo por qué no se cerró la trampa ayer. Para mí que debe haber comido muy poquito y como nosotros estábamos pendientes mirando, lo asustamos y se fue. Pero bueno, vamos a empezar por lo primero, que es irnos hasta Sion a ver si encontramos lugar para estacionar adentro. Ya estamos saliendo de la reserva donde pasamos estas noches. 37 lugares de camping designados había. Gratuitos. Y en cada lugar pueden dormir hasta 2 vehículos, pero como no es temporada alta, todavía no está tan lleno para compartir. Ahora salimos a la ruta 9, que es la ruta que nos va a llevar definitivamente al Parque Nacional. Por suerte ya asfaltada. Y estamos a 25 minutos desde acá. Vamos a llegar como a las 10, pero queríamos llegar a las 7. Porque habíamos leído en internet que era muy importante llegar antes de las 7 de la mañana al parque porque se llena tanto y el estacionamiento es pequeño. Si llegas tarde, probablemente no encuentres lugar para estacionar, tengas que volverte al pueblo de Springdale, dejarlo ahí y desde ahí tomarte uno de los buses gratuitos del parque que te entren. Veremos. Como no es fin de semana, capaz que tenemos suerte. Pero el gringo que llevamos ahora de mascota quiso que sea así, ¿qué vamos a hacer? El tema es que cuando nos volvimos a dormir anoche ya eran casi las 6 de la mañana y a las 7 sonó el despertador. Dijimos, es imposible levantarnos así, o sea, teníamos planeado caminar todo el día. Caminar habiendo dormido 2-3 horas es imposible. Ah, son las 9:30, tampoco es tan tarde. Esperemos encontrar lugar. Recién había un cartel a la entrada del pueblo de Springdale que decía Parque en Sion completo, estacionar en Springdale. Este pueblo tiene de todo. Mira, acá ya hay autos estacionados. Ok, bueno. Y encontramos acá $40 el día. ¿Esperabas que saliera eso? No, qué locura. Tendría que ser gratis y ya con lo que vale la entrada al Parque Nacional es carísima. Antes la entrada valía $80 por vehículo por año y Trump la aumentó como a 250. Ya está, con eso tendría que estar cubierto el estacionamiento, si esto es de ellos. El estacionamiento de $40 el día claramente no lo íbamos a pagar. Si uno se aleja de la entrada al parque, salen un poquito más económicos. Hay una zona que sale 25 y después la más barata sale $20 el día. Pero la realidad es que tenemos que pagar ya $250 de entrada a los parques por el pase anual, porque este parque en particular, Sion, junto a otros parques de Estados Unidos, los más visitados, sale $35 la entrada por vehículo. Acá en Estados Unidos se cobra por vehículo, pero además, como es uno de los parques más visitados, para no residentes estadounidenses hay que pagar $100 extra por persona, o sea, pagaríamos $235 para entrar a este parque. La otra opción es 250 el pase anual y tenemos la entrada a todos los parques nacionales incluidos. La idea acá es visitar los 5 de Utah, así que nos conviene pagar
la entrada anual. También ya son las 10 de la mañana, entre que desayunamos, armamos el almuerzo para llevarnos. Y todos ya vamos a terminar llegando al mediodía al parque y salir a caminar al mediodía con el calor que está haciendo está complicado. Así que dijimos, paremos acá en el parque que tenemos 2 horas de estacionamiento, desayunemos tranquilos y ahora evaluamos qué vamos a hacer. Ahora sí vamos a comer un rico desayuno acá en el parquecito. Paramos 5 minutos mientras estábamos haciendo los huevos y eso, cae un policía de tránsito y nos pregunta si nos íbamos a quedar porque acá no se puede estacionar si vas al parque de Sion, que ya nos había visto parar. ¡Wow! Dijimos con razón, la gente respeta todo. Nos había visto en los parquímetros pagos viendo cuánto salía. Sí, vino al toque a decirnos que acá no nos podíamos quedar. Le dijimos, no, no, queremos desayunar nada más. Dijo, bueno, ok. Si quieren desayunar no hay problema, si quieren ir al parque tienen que estacionarse afuera. No, perfecto. Y yo les quería mostrar, acá estamos con el Gringo Gate. Tenemos puesta la cámara de acción adentro y conectada por Wi-Fi, entonces podemos ver si aparece el ratón o no. Ahí le dejamos la trampa. Vamos a ver si cae de una vez porque nos tiene podrido ya. Parece que la gringuita es de hábitos nocturnos. Le dejamos como 1 hora la cámara y nada mientras desayunábamos. Así que bueno, vamos a disfrutar el día nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y este parque es hermoso. Tiene el río Virgin acá al lado, que es el mismo que pasa por el cañón de Sion. Mañana con suerte se los mostraremos. Lo único malo que tiene es que solo podés quedarte acá 2 horas. Así que no podés ni meterte al río ni nada porque no te da el tiempo básicamente. O tenés que venir directamente a meterte al agua. Claro. Compramos la entrada de $250, pase anual para todos los parques y áreas nacionales de Estados Unidos. Y nos tiramos el lance a ver si encontrábamos espacio en el estacionamiento. Y acá está Blanquita estacionada. Tuvimos suerte, así que lo que vamos a hacer es preparar un sanguchito rapidito. No tenemos tanta hambre porque desayunamos hace 2 horas. Y vamos a aprovechar lo que queda del día para hacer alguna caminata corta por acá, por esta zona, para ir al Visitor Center y a conocer Sion o Zion, no sé cómo se dice. Ahora sí vamos a arrancar el recorrido por Sion. Miren ya las montañas que nos reciben en este parque nacional. Uno nuevo para nosotros que, aunque lo hemos recorrido hace unos años, antes de empezar este viaje por América, lo pasamos medio rápido y ahora queríamos dedicarle más tiempo. Así que estamos contentos de haber encontrado lugar para estacionar, gracias a esa familia mexicana que nos dijo déjenlo acá. Sí, así que nada, ahora que va pasando la tarde, ya había más espacios todavía para estacionar. Sí, este parque tiene 2 zonas, una ruta que es vehicular y que pasa por un túnel que mañana les vamos a mostrar, y otra ruta a la que solo se puede acceder con estos buses como el que está acá. No hay forma de entrar con vehículo propio en esta temporada, así que hay que tomar el shuttle que te lleva al inicio de los senderos. Pero antes de ir a los senderos, vamos a pasar por el Visitor Center. El Visitor Center demuestra la cantidad de gente que hay hoy en el parque. Y eso que es lunes. Vinimos hoy justamente para no venir el fin de semana. Pero wow, qué grande que es. Yo te digo la verdad, estoy replanteándome la salida a caminar porque acá adentro está precioso, está fresquito. Afuera hace un calor. Y acá está prendido el aire. Quería contarles que acá también hay una tortuga del desierto, igual que en el lugar que dormimos ayer, que también había. Y bueno, no vinimos acá para pasear por el Visitor Center, así que ya cargamos las botellas de agua. ¿Y nos vamos, Belu? Vamos a caminar. El bus tiene aire acondicionado, gran dato, y los paisajes son hermosos por la ventanilla. Lástima que te asocio el vidrio, con unos paredones rojizos increíbles. Resulta que el bus no hacía la parada en el número 8 que nosotros queríamos llegar. Nos trajo hasta el 9, La última parada del recorrido. que no queríamos hacerla ahora porque la idea es hacerla mañana. Recién estuvimos charlando con Martu en el bus. Y el tema es que desde este punto sale la caminata más famosa del parque, que se llama The Narrows,
Y es una caminata por el río. La realidad es que a mí no me llama la atención, no me dan ganas de meterme al agua y quedarme con las zapatillas mojadas. Nos quedan 4 parques más después de este y todos son en días consecutivos. Entonces como que, no sé, mojarme, el agua dicen que es helada, tener las zapatillas mojadas no es mi plan favorito, pero Martu sí. Entonces dijimos, ok, lo hacemos, mañana venimos preparados con zapatillas extras, mochila impermeable y bastones. ¿Viste lo que son los paredones? Son tremendamente altos. Acá nos dejaron los buses. Uno dice que cada bus reemplaza 47 vehículos. Acá el turismo es tan masivo en este parque que implementaron esto de los buses para reducir un poco el impacto del turismo, para controlar un poco cuánta gente llega y demás. No sé si es la mejor o no forma, pero sí es verdad que no hay tantos vehículos parados, está todo un poco más ordenado al menos en esta ruta. Ahora paramos en la número 8, que se llama Big Ben. Creo que fueron 5 minutitos de bus. Pero solo te para el bus cuando vas hacia el Visitor Center. Sí, de venida no paraba. A ver qué onda, mirá que ese paisaje. Ese es The Great White Throne, como el gran trono blanco. De este lado está el órgano y de este lado está Angel's Landing, también una de las caminatas más conocidas del parque. Pero para eso se requiere un permiso especial que hay que pedir con meses de anticipación, o te puedes anotar el día anterior también en un sorteo, pagás una entrada aparte para poder subirte, y es una de las caminatas más peligrosas de todo Estados Unidos. Nosotros la vamos a hacer hasta una parte que no hay que pedir permiso, y después si uno sigue hay que ir con cadenas y tiene mucho más peligro porque vas como todo por un acantilado con las cadenas, ¿no? Miren, el río viene todo por allá, va cayendo por ahí. Creo que está prohibido bañarse igual, es solo para poder verlo dentro del parque. También está prohibido volar drones, bueno, todo lo que está prohibido en los parques. Lo de los drones es porque dicen que acá habita el cóndor de California y los drones alteran el comportamiento de algunas aves y animales, así que por eso es que están prohibidos. Y creo, si no me equivoco, que el cóndor de California es una especie en peligro de extinción o que está así muy cuidada. Y además, entre tanta gente, si todo el mundo vuela al dron, imaginen la cantidad de drones que habría en el aire por día. Ahora sí llegamos al nivel del río. ¡Qué paredones, mi amor! Tremendo, son muy, muy altos. Y como decía Martu, todo este cañón fue formado por este río que así chiquitito como uno lo ve, con poco caudal, a través de los millones de años formó el cañón de Zion y nos regala hoy estos paisajes tan impresionantes. Qué bonito 100. Afuera decía que el agua está a 12 grados, así que fresquita. Está muy linda igual. Dan ganas de meterse. Y como vimos que hay un sendero armado al lado de la ruta, nos vamos a ir caminando hasta el punto 7, que está acá cerquita. Vamos a ir por el medio del cañón, acompañando al río Virgen, hasta el punto que sigue. Porque el bus está hermoso, tiene aire, pero no se ve mucho. ¿Qué te pasa? No vuelvo a caminar por este sendero. Hay unos mosquitos grandes, como unos tábanos. Fíjate, uno tiene como la sangre oscura. Y no te dejan caminar, son re pesados. Marta y su idea de venir. Mira, quédate quieta, mira. No, qué quieta, me están tocando todo. Pero sí le mostramos a la gente. Sí, pero el que me picó me dolió. Ven que están ahí alrededor. Está pero lleno. Al menos el paisaje acompaña, amigos. Ahora sí nos agarra un poquito de calor, llegamos al 7. Acá vamos a hacer este senderito corto que se llama Whipping Rock, que es esta roca que está acá enfrente, gigante. No sé si hay que subir o qué, sé que es cortito, así que vamos a ver qué onda. ¿Cómo se extrañaba de Estados Unidos esto? Caminar por la naturaleza, por los parques nacionales. Se fueron de mambo con el precio de la entrada, pero la verdad que se disfruta. En este sendero Whipping Rock podemos ver esta roca de arriba que tiene musgo y que está filtrando agua, si escuchan. Se escucha como si estuviera lloviendo constantemente. Esa es el agua de las lluvias y la nieve, que tarda hasta 1000 años en filtrarse por toda esta roca arenisca.
¿Ven ahí el agua? ¡Qué locura! Es altísimo. Y el sendero termina acá, abajo de la roca. Por el color se nota que filtró agua. Y se tienen estas vistas. Miren qué bonito. Me parece como magia el paisaje, porque las gotitas caen como si fuera en cámara lenta. Valió la pena hacer esta, ¿eh? Cortita pero buena. No le tenía fe, la verdad. Cada uno se refresca como quiere. Ahora sí que es fresco. No, está bellísimo cuando te caen las gotitas. Ahí viene el bus. Ahora ve lo que vamos. A la parada 6. Vamos a ir parando así de una en una. Esta vez con aire. Lo que está buenísimo de este parque es que en cada parada tenés para rellenar la botella, porque hace un calor que te vas tomando mucho líquido. En todos los parques de Estados Unidos vimos esto. Sí, pero este tiene en cada parada del bus agua, baños, todo. Eso es verdad. Hay que recargar todo porque ahora se viene la caminata larga del día. Vamos a hacer una parte del Angeles Landing, que es la que hay que tener el permiso. La caminata arranca como para esta montaña acá enfrente. En dificultad dice muy difícil porque tiene 6 kilómetros de duración y de vuelta, pero bastante desnivel. ¿Preparada, Belu? Ya estoy juntando fuerzas. Esta es la parte, miren, que sube la gente con cadena y miren la cantidad de gente que va a ese sendero. Y lo bueno de haber venido a la tarde es que el sol quedó allá atrás, así que nos deja de castigar en la subida. Ahora va a estar más tranquilo. Me gusta mucho que hay verde en este parque. Además las vistas mientras vas girando en la caminata son así. No hay nada editado, esto es como lo toma directamente la cámara. Y lo llamativo es que como el sendero es de cemento, uno no tiene que estar mirando a ver si pisa mal una piedra o no, y puede ir mirando así para arriba el paisaje. Puedo ir mirando esto. Además se escucha en el silencio, se escucha el río nada más, que está ahí abajo ya. Hace mucho que no hacemos caminatas así en la montaña, así que vamos a ver cómo nos va. Téngannos fe y si les gusta lo que están viendo, suscríbanse que es gratis y nos ayuda un montón a seguir creciendo y creando contenido. ¿Ese será un cóndor? Tiene más pinta que el otro. Pero no vuela tan estable, Mara. No parece tan grande tampoco. Ahora tenemos que subir hasta allá arriba. A toda la gente subiendo ahí por el medio. Viene tranquila igual la caminata, o sea, tiene una pendiente por ahora suave. Claro, es constante, pero no te mata. Siento que tiene que haber un ascensor para llegar ahí arriba, Mar, porque no veo la subida. Ya con que no nos pegue el sol es un montón. Está comiendo. Es muy chiquitita. Por eso, la de Blanquita es más chiquita que esa todavía. Ah, sí, sí. Y no es de las amigables, es de las... Ninguna es amigable, Mara. Esta sí, esta es linda. La de Blanquita no la quiero ver más. ¿Y el ascensor, Belu? Yo creo que está acá a la vuelta. Sí. Y ya, ¡Fium! Hasta allá arriba. el ascensor. A esto me refería cuando les decía que este parque tiene verde, a diferencia de otros que les vamos a ir mostrando en los próximos videos, porque la idea que tenemos es recorrer los 5 parques nacionales de Utah. Utah tiene 5, así que no se pierdan los próximos videos porque les vamos a estar compartiendo lo más lindo que tiene este estado. Todavía no llegamos, pero ya hay una vista del cañón
espectacular. Por fin dejamos el abismo. Ahora vamos por el medio del cañón, de los paredones y los árboles enormes que hay acá adentro. Pasamos del ascensor al tobogán infinito. La bajada va a ser un toque, Vero, porque fue todo subida la caminata. Eso es verdad. Lindas nos van a quedar las rodillas después de toda esta bajada. Recién había una señora pobre que se lastimó y la estaban bajando con un equipo de rescate. Son difíciles las caminatas. No imposibles, hay que hacerlas tomándose su tiempo, ¿no? Pero son empinadas. ¡Yujú! Creo que terminamos. Por fin. Quiero ver tu sorpresa cuando veas el paisaje acá. No. Estamos re arriba. Una baranda de metal acá. Desde allá abajo venimos. Desde la ruta. Se ve el río Virgen serpenteando. ¡Wow! Sí que lo hemos dado todo. Miren lo que es esto. Qué hermosa vista y qué hermosa caminata. Porque acá vemos una parte del cañón que es como la herradura. Por allá sigue Angel's Landing, que hay gente ahí subiendo con las cadenas y llegan hasta allá arriba. Y por allá está el cañón que veníamos viendo en la subida. Valió cada paso. Esa parada de bus que está ahí es la 8, que les mostramos antes que se veía el trono blanco, que es esa formación de ahí, el órgano y Angel's Landing, que es esta de acá. Creo, Belu, que nos ganamos comernos una frutita acá arriba. ¿Qué opinas? Sí, tengo hambre, la verdad. A few moments later. Re loca las ardillas acá. No. Se cancela la fruta. Recién saqué la fruta. Tenemos la bolsita de frutos secos ahí. Están locas las ardillas por comida. Dice abajo que no hay que alimentarlas, obviamente. No. Ay, bueno, No. se canceló. Tienen más hambre que nosotros. Una me tocó, de hecho. Me tocó la pierna. Te puso la mano como diciendo, pará, dame un pedazo de eso. Bueno. Desde acá arriba se ve como otra curva más. Estamos mucho más altos. Allá es la caminata que hicimos de Wiping Rock, por allá adelante. Zarpado, zarpado el lugar. Lo único que hay que tener cuidado es que acá no hay barandas, no hay nada y eso ya es precipicio. Ven que todo el sendero de Angel's Landing va por el filo de la montaña subiendo hasta llegar allá arriba. Pusieron cadenas porque ha habido muchos accidentes ahí, es muy peligroso. Tremendas vistas, amigos. Ya comimos fruta, así que vamos a empezar de a poquito la bajada. Regresamos al estacionamiento. No quiero ir a mirar si estaba o no, si cayó o no el ratón. Pero bueno, hay que hacerlo. Estamos agotados, la verdad que re cansados. Se nota que no dormimos anoche. La idea era seguir haciendo algo más, pero ya no aguantamos más. No, estábamos cansados. Queremos irnos a dormir. Por favor, que haya caído. Necesitamos dormir hoy. Chan, chan. No, ¿No qué? no cayó. Mentira. Te lo juro. ¿Me estás cargando? No.
Yo ¿Cómo no no sé, cayó? tan noctámbulo puede ser ese ratón, tuvo como 8 horas solo. No está abierta la trampa, ¿De verdad? te juro. Qué bronca. Bueno, otra noche más que nos va a ganar el ratón. No, tengo un sueño, te digo que me voy a quedar dormido igual. Ayer hizo lo mismo. Durante el día nada, le dejamos comida, lugar, todo nada. Y después a la noche nos pegó un baile. Ahí no hay rastros, ¿no? De que estuviera. No, nada, nada. Está todo limpio, no hay nada. El otro día que estuvo acá comió papel, hizo un desastre. Nada. Buenos días, amigos. Hoy pudimos dormir bien, pusimos el ventilador porque hacía calor anoche, así que no escuchamos nada. No sé si habrá estado o no el ratón. Lo cierto es que no cayó en las trampas que le pusimos, le agregamos otras y tampoco. Así que no sabemos si salió o qué onda. No apareció nuevo desastre, no hizo nada, así que no sabemos. Y ayer nos vinimos a pasar la noche a 15 kilómetros del parque, a otro lugar agreste. Miren. La noche estuvo re tranquila y ahora lo que vamos a hacer es irnos al parque. Son las 6:30 de la mañana para encontrar lugar adentro y una vez que lleguemos allá desayunamos y nos vamos a seguir conociendo Sion. Al menos hoy no hay fila de autos prácticamente. Hoy está abierta la entrada, pero no hay nadie cobrando. Lo bueno es que aparentemente hay lugar en el estacionamiento asegurado. A las 7 de la mañana se empieza el servicio de YouTube. Miren la gente, hasta acá atrás llega la fila. Vamos a desayunar tranquilos. No. Es muy masificado el turismo acá. Miren, mucha gente. Lo bueno es eso, que vinimos sin desayunar porque dijimos aseguremos el lugar y después vemos. Está todo vacío hoy. 2 horas más tarde vamos a empezar la caminata. Ya tenemos los palos preparados, nos pusimos hasta malla porque nos vamos a mojar. Así que vamos a tomar el bus hasta la parada 9 y de ahí empezar a caminar. Te digo que miré igual la fila que sigue habiendo para Sí. el bus. Son todas Pero- cabecitas, son todas personitas. Pero hicimos bien en esperar un poco porque a la mañana era demasiada gente y entraban todos juntos. Ahora seguramente también, pero al menos vamos fuera del malón, digamos. No, y a la mañana hacía más frío que ahora además. Sí, ahora por lo menos salió el sol y está un poquito más lindo. Velo está, miren esto, con una camperita y todo. Con muy poca ganas de mojarse, Belu. Lo hago solamente para acompañar a Marco, Ah. esa es la realidad. Yo obviamente le digo que no venga, que no hace falta, pero bueno, Belu quiere venir. Estamos ya empezando la caminata. Esto es muy importante y acá dice el nivel de posibilidad de que crezca el río repentinamente porque nos vamos a meter en un río. Hoy no está esperado directamente. Puede ser que acá haya sol, que esté precioso el día, pero tal vez río arriba hay una tormenta, está lloviendo mucho y eso hace que de un momento al otro el río crezca y puede crecer demasiado. De hecho, hay veces que cierran el sendero si que el río está muy arriba. Sí, y bueno, nosotros ahora nos vamos a hacer una caminata primero que se llama River Walk, que va así, acompañando al río Virgen, y más adelante nos vamos a meter en el río, en el cañón, contracorriente, para poder ver los paredones que se forman acá, que es el famoso The Narrows. Así que bueno, vamos a ver qué onda esta experiencia. No les contamos, pero en el bus vimos una cabra de montaña y unos ciervitos. Que nos dijo el conductor que era muy raro ver a la cabra de montaña en esta época a un lado de la carretera. Siempre en la época de calor suben la montaña y en la época de invierno bajan. Pero bueno, es majestuoso lo alto de este cañón, estas montañas y el cañón que formó este río. Acá terminó el paseo familiar y ya se baja al río para empezar la caminata que vamos a hacer. Está todo el mundo cambiándose las medias. ¿Lista, Belu? Lista para empezar. Y bueno, no sé hasta qué punto vamos a llegar porque medio que uno puede caminar hasta donde quiera y después volver. El sendero total es larguísimo, pero no lo vamos a hacer porque son como 15 kilómetros, una cosa así. Así que solo vamos a meternos hasta donde veamos que es posible y seguro.
A ver, Martucci, dale. Es entrar directo al agua, porque no es que hay orillita acá. No, y encima no hace calor, porque como acá no da el sol por el cañón, por los paredones, ya se cayó una nena. Oh. Bueno, en el folleto decía que no era un sendero para hacer con niños ni nada. O sea, tenés que estar muy seguro de querer hacerlo. Bueno, yo creo que nos vamos a mojar Por los ahora pies. no me mojé todavía, porque son waterproof las zapatillas. Eso iba a decir, que nos íbamos a mojar recién cuando ya nos superara el tobillo. Bueno, ya me mojé todos los pies. Por ahora no está tan fría, ¿no, Belu? Está tolerable. Bueno, vamos a ver con el tiempo. En internet decían que en los primeros 20 minutos ya dejabas de sentir los pies del frío que hacía en el agua. El tema es que este río viene desde la montaña, claramente, desde arriba, entonces el agua es fría siempre. Y otra cosa es que dicen que todo el mundo abandona el sendero en los primeros kilómetros, así que mientras más lejos llegues, más impresionante es la vista porque más se cierra el cañón y también más solo vas a estar. Vamos a ver hasta dónde llegamos nosotros. Se empieza a poner bueno el paisaje, ¿eh? Se ve que el río llega hasta acá arriba, pues está todo mojado. Sí, por ahora va tranquilo igual. Lo bueno es que hay partes que no son por el agua, entonces te da un respirito. La verdad que esta caminata, más que una caminata, es una experiencia, ¿no? Porque ir por adentro del cañón de un río es único, ¿no? No se puede hacer muchas veces ni en muchos lugares. Y ahí ya estoy viendo que todo el mundo va por la cintura el agua, miren, para pasar este trecho. Hasta acá todavía no nos hemos mojado la ropa. Y lo que estoy viendo también es que está por entrar el sol, así que eso sería espectacular. Acá te digo igual que está más fría que al principio. Acá se siente más, ¿no? Sí. ¡Ah! ¡Papá! ¡Helada! Oh, Todo sea por la anécdota. está helada, helada. Y por el video de YouTube. Está congelada acá. Sí, mal. Ay, Dios. ¿Qué hacemos caminando dentro de un río, Elu? Lo bueno es que vi que había gente que le llevaba más por arriba y creo que agarramos el camino bien. No Sí. fue tanto. Siento que me quema la pierna del frío. Sí, quema el frío. Estamos pasando ya esta parte que es la que después vuelve a levantar otra vez y podés descansar del frío. Y ahora sí, amigos, volvimos a salir casi del agua y ahí da el sol, así que vamos a secarnos un poquito para recuperar calorcito y poder seguir. Ahí tenemos una cascada y la vista para arriba sigue siendo impresionante. Por este sol les digo que es un gran acierto no haber venido a las 7 de la mañana, que todavía hacía más frío. Mejor hasta ahora que uno tiene solcito para recargar calor. Acá descubrí el hack. Que mira, si vas todo por acá, está todo afuera. Ahí voy a llegar a la cintura. Encima Vero está en crisis porque, ¿qué nos olvidamos, amor? Lo más importante de todo. Armamos malísima la mochila. No trajimos nada de comer. Nada, pero nada, ni un snack, ni nada. Así que hay que ir lidiando con eso. Y todo el mundo está comiendo, así que ves como todos comen menos uno. Acá Belu dice que cree que esta es la parte más famosa. Miren cómo se cierra el cañón. Y quedan los paredones y el río en el medio por donde vamos a ir caminando. Por ahora, ¿cómo vamos, Belu? Llevamos ya un ratito largo. Vamos bien, vamos bien. Me gusta que es como que va mezclando un poquito de agua, un poquito por afuera. Yo me imaginaba, por lo que habíamos visto en internet, que toda la caminata era como con el agua por la cintura o por el pecho. Y no me gustaba, la verdad. O sea, parecía que venías a nadar contra la corriente nomás. Creo que también eso varía mucho en la época, ¿no? Hoy está pronosticado unos 35 grados. Por más de que el agua está fría, afuera hace calorcito y está lindo. Y fue un acierto no venir tan temprano. Así que creo que todas las condiciones hacen que varíe la experiencia según cuando vengan, ¿no? También depende del nivel del río. Pero por acá creo que ya llegamos más lejos de lo que pensamos que íbamos a llegar. El paisaje acompaña, ¿no? Imagínense caminar por acá lo que es. Y si van a viajar, les recuerdo que siempre lo hagan asegurados. No hace falta que solo se aseguren si van a hacer cosas locas como estas que hacemos nosotros,
pero siempre llevar una buena asistencia de viaje por cualquier cosa que les pueda pasar. La asistencia no solo cubre emergencias médicas, cubre muchas más cosas, así que es muy importante siempre ir asegurados. Nosotros hace años que usamos Assist 365, que nos funciona excelente. Con el código Caminando siempre tiene muy buenos descuentos, así que bueno, si van a viajar aprovechen para cotizarla con descuento. Recuerden usar el código Caminando, que también nos van a estar ayudando a sumar kilómetros de viaje. Y pueden compartirle el descuento a cualquiera que esté por viajar, así lo aprovecha. Es muy importante además porque la medicina es muy cara en Estados Unidos y en muchos otros países, en algunos de hecho es obligatoria. Así que bueno, importante eso, viajar asegurados para estar tranquilos y poder meterse a hacer caminatas hermosas e increíbles como esta de Narrows. Siento que el paisaje a cada curva que hacemos es más impresionante, pero a la vez siento también que no se está luciendo tanto en la cámara. No sé por qué. Creo que no hay forma de hacerle justicia a esto. Ese es el problema. Cuéntenos en los comentarios si les parece tan impresionante o no. Porque sí, siendo recién estaba sacando una foto y digo, no se luce lo impresionante que se ve en persona. Además creo que en los videos uno puede tratar de contarles cómo es la experiencia para que ustedes puedan tratar de imaginárselo y sentirlo. Pero estar acá es alucinante, o sea, las paredes de 200, 300 metros, vos vas por el medio de un río rodeado de los paredones. Zarpado. Menos mal que lo hicimos. Todavía queda igual, todavía queda. A ver hasta dónde llegamos. Bueno, al menos hasta acá valió la pena. O sea, si Sí. vos me decís acá ya me quiero volver, ya está súper bien. Sí, sí, pero no me quiero volver todavía. Miren acá el color verdoso esmeralda que tiene el agua y cómo sigue la caminata. En cada curva es un paisaje totalmente distinto. Y si se preguntan por qué no hay nadie bañándose en el agua, es porque el río tiene una cianobacteria que es muy peligrosa, no se puede sumergir la cabeza ni nada. Así que ese es el motivo. Y la caminata viene mucho más tranquila de lo que me imaginaba. Si uno no tiene el traje para meterse, si quieren zapatillas y demás, te lo alquilan. Obviamente es caro. Pero viene muy linda, muy recomendable. De hecho, hay familias con niños. No es que viene así complicada. Vale mucho la pena, pero yo quiero que ustedes me cuenten en los comentarios si se animarían o no a caminar por el río como estamos haciendo con Belu. Y miren si teníamos razón con lo que les decíamos de la gente, que acá ya hay menos gente de lo que había al principio. Hay muchos que pegan la vuelta. ¡Wow, Belu! Súper angosto ahora. Tremendo. Bien encañonado estamos acá. Miren. Zarpado. Ahora se está sintiendo mucho más frío que antes. Y eso que hoy es un día caluroso acá. No me quiero imaginar un día más frío. Pero sí se está empezando ya a sentir más el fresquito. Y acabamos de llegar a la bifurcación del río. Nosotros venimos por acá, el río viene por allá y también sale para allá. Muy zarpada esta caminata. Muy épica. Falsa alarma, amigos, todavía no llegamos a la L. Debe ser un poquito más adelante. Belu me dijo que hasta ahí íbamos, así que vamos a ver. Ahora sí llegamos a la bifurcación del río, por allá y por allá. Hasta acá caminamos unas 2 horas. Miren, se arma una super pared ahí arriba. No sabemos cuánto en distancia. Yo creo que debemos haber caminado como 6 kilómetros. Ahora voy a poner acá abajo, así después lo calculo y lo agrego. Martu dice que para él fueron 2 o 3. No, 3 deben ser. Igual, ahora después lo agregamos para que sepan la verdad. Ya hasta acá llevamos 2 horas, nos quedan como 2 horas de vuelta. Yo creo que vamos a llegar hasta acá. Tengo curiosidad antes de cerrar el video de ir para ahí un chiquitito, que es muy angosto. ¿Qué opinas?
Vamos para ahí, ya llegamos hasta acá. Esta bifurcación del río tiene mucha menos agua, pero los paredones son muchísimo más cerrados también. Hace mucho más frío también. Sí, es verdad. Hay como un vientito por acá. Como una brisita, ¿no? Sí. Wow. Sin palabras el Parque Nacional Sion, ¿eh? La vez anterior que vinimos acá con Belu fue hace como 7 años y habíamos venido en invierno y estaba todo nevado. Les voy a dejar algunas fotos para que vean la diferencia de paisaje y no habíamos podido hacer tanto como esta vez y es muy bonito el parque. Vale la pena venir. Y como le prometí a Belu, acá vamos a dar por terminada la caminata. El paisaje es impresionante en todos lados. Valió la pena cada paso. Nos faltó venir mejor preparados con comida y todo. Pero estoy contento igual de que nos animamos a hacerlo y llegamos hasta acá. Valió la pena. Esta caminata, si uno la hace completa, son 15 kilómetros ida y vuelta. Se demoran hasta 8 horas en Sí. recorrer. Nosotros vamos 2 de ida, ahora tenemos 2 de vuelta, así que imagino que debemos ir por la mitad. Miren, ahí hay un service dog. Está prohibido entrar con perros, pero sí con service dog. Así que bueno, amigos, nosotros nos vamos a pegar la vuelta. A ustedes lo vamos a ver en el próximo video. Nos faltó mostrarles la ruta de Sion, la más clásica que pasás por el túnel. Así que no se pierdan el próximo video. Capaz que ahora cuando salimos de acá la hacemos. Así que gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo capítulo.